una vez más. Alaba a Dios, adora su majestad, el reina con poder. Y repetimos esta parte diciendo: Alaba a Dios, adora su majestad, el reina con poder. Dice: algo que quiero hacer por siempre es habitar en su presencia y contemplar su hermosura y también conocerle en su gloria. y conocerle en su gloria. Cántele fuerte. Aleluya, Hosana. Cantemos ante el Rey. Aleluya, Hosana. Nuestra alabanza a Él. Aleluya, Hosana. ¿Quién es? El Cordero es Jesús. Una vez más. Aleluya, Hosana. Él es el gran yo soy. Postrémonos ante Él. Honremos y adoremos a nuestro Rey. Cantemos gloria a Él. Qué importante es. Vamos a cantar este hermoso coro: Señor, llévame a tus atrios. Dígale con su corazón: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre. ¿Por dónde? Por donde el sacerdote canta. Y dígale: Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Una vez más: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia. Y dígale: y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, Envíame, envíame aquí. Esta parte. tócame, límpiame, Corre fuerte es el nombre del Señor. es el nombre del Señor. Corre fuerte es el nombre del Señor. Es el nombre del A Señor. Él correrá el justo y levantado será. Crean la promesa: a Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor.
su nombre, hermanos. Torre fuerte. Buenas tardes, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:18. La palabra de Dios dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo voy a leer una vez más. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cantemos a nuestro Dios. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Una vez más, dígale al Señor. Yo quiero más de ti. Y también, Señor, Y habitar en tu presencia. en esta parte, Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi corazón.
Queridos hermanos de la Iglesia Maranata en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, les enviamos cariñosos saludos y abrazos a la distancia y también nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de nuestro querido hermano y amigo Armando Guzmán. El día martes pasado, muy temprano, recibimos la noticia y en verdad nos dolió muchísimo lo sucedido. Pero nosotros que conocemos al Señor y sus promesas, con esperanza nos gozamos al saber que Él ya está con su Señor y Salvador y descansando de sus obras. Así que hermanos, pues seguiremos orando por la iglesia y también por toda la familia de nuestro hermano Guzmán. Yo les mando nuestro cariño y quisiera, antes de predicar, darle a mi esposa unos segundos para que ella les envíe un saludo. Yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por haber conocido a nuestro hermano Armando Guzmán, porque fue una persona muy especial, una persona muy amada por mí, por mi esposo, y porque fue un gran hombre de Dios, porque Dios lo usó y porque sabemos que tarde o temprano partiremos con el Señor, y creo que Él está ya gozando de todo lo que Él hizo aquí en la tierra, y que Dios me los bendiga, hermanos, a la iglesia y también a cada uno de sus hermanos, que ha sido muy duro para ellos, pero sabemos que todo lo que hizo, lo hizo con mucho amor y porque amaba a Dios y porque fue un hombre llamado a servir a Dios aquí en esta tierra. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Pues bien, hermanos, la verdad es que estuve batallando un poquito para escoger el tema. Había pensado en otro tema, pero debido a este acontecimiento, Dios puso en mi corazón el poder predicarles este tema, que espero sea de bendición pues para todos, ¿verdad? Siempre los pastores, cuando tenemos el privilegio y la oportunidad de enseñar, deseamos que el tema sea de bendición, que sea algo sencillo, práctico, para que ustedes y obviamente yo mismo que lo preparé, pues podamos recibir bendiciones. Bueno, pues el tema, hermanos, esta noche lo hemos titulado ¿agradeces o te quejas? ¿Agradeces o te quejas? Siguiente cuadro. Casi al final de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 18, Pablo les exhorta diciendo así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. También cuando Pablo le escribe a los Efesios, en el capítulo 5 y versículo 20 de su carta, les dice así: dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La razón, hermanos, de estas exhortaciones, tanto a los tesalonicenses como a los efesios, es porque, por lo general, los cristianos somos más inclinados a quejarnos de la manera en que Dios nos trata, y no podemos ver más allá de lo que nos rodea. A veces solamente vemos las circunstancias, a veces las aflicciones, las pruebas, las tentaciones, y nos cuesta trabajo mirar más allá algo que Dios puede hacer, porque Él es omnisciente y Él es omnipresente y es un Dios bueno y sabio. Así que la orden de Dios es real y clara. ¿Y saben qué Dios quiere para nosotros? Que demos gracias a Dios por todo. Pero a veces nos preguntamos, y tal vez usted se pregunte esta noche: ¿dar gracias a Dios en las desgracias, en los infortunios, en la muerte de un ser querido? ¿Acaso en estas circunstancias tenemos que darle gracias a Dios? Cuando estamos pasando por alguna necesidad económica, pues Dios dice que le debemos dar gracias en todo. Y es que la mano de Dios está en todo esto,
y todo está bajo su control y nada puede dañarnos sin su permiso. Así que ojalá, hermanos, que vayamos aprendiendo a ver la mano de Dios en todas las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas. En general, lo que hacemos en el mundo por pura cortesía es dar gracias, ¿verdad? Si alguien nos invita a comer o a cenar a su casa, y cuando terminamos la cena o la comida, generalmente, sea que nos haya gustado o que no nos haya gustado mucho, normalmente, ¿qué decimos? Gracias por la comida o gracias por la cena. Si alguien nos hace un favor o si alguien nos hace un préstamo, si alguien dice que va a orar por nosotros, o dice que nos aprecia, por lo general nosotros decimos gracias. Pero cuando se trata de Dios, no solamente no le damos gracias, sino que a veces hasta nos quejamos. En vez de buscar sus bendiciones, buscamos formas de criticar a Dios. Y tal vez usted me diga, pastor, usted está exagerando, pero la verdad es que a veces muy adentro, cuando estamos pasando por una prueba o alguna aflicción, por dentro, hermanos, nos estamos quejando. Y a veces hasta yo he escuchado a personas decir, ¿por qué Dios se lleva a las personas buenas? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios permite estas pruebas y sabe que no soy tan fuerte? Y siempre nos estamos quejando interiormente. Siguiente cuadro. Cuando el pueblo hebreo al fin salió de su esclavitud de más de 400 años con la mano poderosa de Dios, salieron rumbo hacia la tierra prometida. Ustedes conocen la historia, hermanos, de cómo Dios miró la aflicción de su pueblo. Finalmente, sus espaldas abiertas, sus manos desgastadas, su frustración de servir generación tras generación a un pueblo opresor y cruel. Finalmente ellos fueron escuchados por Dios, y Dios, con 10 plagas poderosas a través de su siervo Moisés, dejó que finalmente el pueblo pudiera salir libre hacia la tierra prometida. Dice en Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18, que Dios no los condujo a través de la tierra de los filisteos, que era la ruta más directa desde Egipto hasta la tierra prometida, hacia Canaán, sino que los llevó por la ruta que está junto al Mar Rojo, ¿verdad? Los llevó hacia el desierto, y a veces uno se pregunta por qué razón Dios no los llevó en línea directa. Porque Dios conoce las circunstancias, Dios conoce los pensamientos y los corazones de sus hijos, de su pueblo. Y Dios sabía que el pueblo se iba a desanimar porque tendrían que enfrentarse a la guerra y no sabían pelear todavía. Dios tenía que entrenarlos. Así que los llevó por el desierto. Le damos un clic. Fue Jehová quien ordenó a Moisés que acamparan frente al mar, sabiendo el Señor que el corazón de Faraón se endurecería una vez más y saldría a perseguirlos con toda su caballería y 600 carros conducidos por sus oficiales egipcios. Y ellos se lanzaron contra el pueblo hebreo, los cuales, al ver los ejércitos de Faraón y al ver esos carros, ¿verdad? Y venían los soldados de Faraón armados hasta los dientes, se atemorizaron y clamaron a Jehová. Y en lugar de darle gracias por esas circunstancias y pedir que una vez más se manifestara el poder de Dios, se quejaron contra Moisés, diciéndole que para qué los sacó de Egipto, que allá estaban más tranquilos, que por qué razón los sacó a morir al desierto. Y Moisés, después de haber hablado con Dios, los tranquilizó, diciéndoles que Dios les iba a dar salvación. Permítanme leer un pasaje en el libro de Éxodo capítulo 14, de los versículos 1 al 4. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel:
encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y luego los versículos 10 al 14 del mismo capítulo 14 de Éxodo, dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así que, hermanos, nos damos cuenta que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, constantemente se estaban quejando, a pesar de todas las manifestaciones de amor y misericordia de parte del Señor para ellos. El pueblo viajó por 3 días desde el Mar Rojo hasta el desierto de Shur. Ya una vez que Dios derrotó a los ejércitos de Faraón y el Mar Rojo se cerró y los tragó, ellos continuaron su viaje por el desierto de Shur y no hallaron agua. Y cuando llegaron a Mara, no pudieron saciar su sed, pues las aguas eran amargas. ¿Y saben qué hizo el pueblo entonces? Se quejaron. Miren lo que dice el capítulo 15 y versículo 22 de Éxodo. Déjenme llegar a esa cita. Capítulo 15, versículo 22 dice: y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara, significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Una vez más, hermanos, cuando el pueblo se encuentra en una dificultad, en una necesidad, en esta ocasión de agua, nuevamente ellos murmuraron en contra de Dios y murmuraron también en contra del siervo de Dios, Moisés. Siguiente cuadro. Y luego salieron de Elim y viajaron al desierto de Sin. Y allí el pueblo también se quejó amargamente contra Moisés y dijeron en el capítulo 16 y versículo 3 de Éxodo: ojalá hubiéramos muerto en Egipto a manos de Jehová. Allí teníamos abundancia de comida, pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Y hermanos, la verdad es que debemos recordar que no fue Moisés quien lo sacó, fue un instrumento, fue un medio en las manos de Dios, pero realmente el que lo sacó de ahí fue Jehová. Y las quejas que aparentemente eran contra Moisés y contra Aarón y contra María, realmente eran quejas contra Dios. Aquí vemos a un pueblo especial porque son escogidos de Dios. Un pueblo que ha sido testigo del poder de Dios, no una vez, sino muchas veces, pero que ahora retroceden con cobardía en cuanto se ven frente a las pruebas y las dificultades. Pero es precisamente cuando el alma, hermanos, cuando estamos pasando en situaciones así críticas, es cuando el alma experimenta un gozo indecible de saber que Dios está con nosotros.
Nunca Dios abandonó a su pueblo. No importa si fuera que les faltaba agua, Dios se las proporcionó. Si faltaba pan, Dios les envió pan del cielo. Si faltaba carne, Dios les dio hasta que les salió por las narices. Si era que había mucho sol, Dios los cubrió con una sombra, con una nube. Y los guió con una nube de fuego para que no se perdieran. Dios siempre estaba con ellos, pero ellos se quejaban constantemente. Si todo fuera fácil en la vida, hermanos, no podríamos experimentar la presencia y la intervención poderosa del Señor. Él nunca nos ha ofrecido una perspectiva de un camino exento de pruebas y de tribulaciones. Antes, al contrario, el Señor nos dice que en nuestro caminar por este mundo estaremos salpicados siempre con algunas pruebas y algunas tribulaciones, pero Él promete estar con nosotros, en medio de nosotros, y librarnos de los peligros que tenemos que enfrentar. Le damos un clic. ¿Se acuerdan de esta historia muy bonita? De 3 jóvenes hebreos que habían sido llevados cautivos en Babilonia juntamente con Daniel, el profeta, y otros muchos jóvenes. Pero los 3 amigos de Daniel se distinguieron por ser personas que amaban a Dios y que estaban dispuestos a servirlo, cualquiera que fueran las circunstancias. Y se acuerdan que Nabucodonosor mandó a hacer una estatua como de 30 metros de altura, toda de oro, y luego al sonido de los instrumentos se ordenó que todos se inclinaran frente a la imagen de Nabucodonosor. Pero 3 jóvenes hebreos no estaban dispuestos a ceder en esta situación difícil, en esta orden que sabía que los pondría en contra de la voluntad de Dios, y ellos permanecieron de pie. Y luego dijeron a Nabucodonosor: hay 3 hebreos que no obedecen tus órdenes y no se inclinan ante tu imagen. Y el rey Nabucodonosor se enojó y ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado y que estos jóvenes fueran lanzados dentro del horno. ¿Y se acuerdan cómo ellos dijeron? Antes de ser lanzados dijeron que Dios tiene poder para librarnos, pero si no quisiera librarnos, de todas maneras no se iban a inclinar frente a esa imagen. Así que fueron lanzados, y aquellas personas que los lanzaron dentro del horno, ellos se quemaron, ¿verdad? Fueron consumidos por el fuego, y aquellos muchachos cayeron dentro del horno, y de repente se asoma Nabucodonosor a lo lejos y dice: ¿que no fueron 3 jóvenes los que fueron lanzados? ¿Por qué veo 4 y uno semejante al Hijo de los dioses? Y es que estaba ahí Jesucristo antes de su encarnación, cubriéndolos de manera que ni un solo cabello de ellos se quemó. Así que, hermanos, cuando estamos pasando por pruebas y nos mantenemos fieles y le damos gracias a Dios, cualquiera que sean nuestras circunstancias, entonces Dios está ahí en medio de nosotros. Así que vemos al pueblo atemorizado por las dificultades que ellos tuvieron que vivir en el desierto y por la persecución de Faraón, pero Dios estuvo con ellos. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos hemos preguntado: ¿por qué estoy en medio de esta prueba? ¿Por qué he llegado a este punto en mi vida? ¿Por qué permite Dios que esto pase? Si fuera alguna enfermedad, o si fuera alguna crisis económica, o si fuera alguna crisis familiar, yo no sé, pero siempre estamos enfrentando crisis, y a veces nos preguntamos: ¿por qué Dios permite que esto me pase a mí? ¿Por qué estos laberintos y por qué estos rodeos? Pero ¿saben qué, hermanos? Deberíamos con humildad y sumisión decir: todo va bien y todo seguirá bien, porque es Dios quien fija nuestra posición. Si Dios nos lleva a cierto lugar y a ciertas circunstancias, porque Él sabe que con su ayuda podemos vencer. Así que Dios tiene sabiduría, hermanos, y Él sabe por qué pasan las cosas, y siempre dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que Dios pudo evitar que los hebreos pasaran por tantas pruebas en el desierto, pero Dios pudo también haber expulsado a todos los enemigos de Canaán, pero Él decidió que Israel, los hebreos,
entraran a esa región para conquistar. Tuvieron que pelear algunas veces, pero Dios siempre estaba con ellos. Dios quiere que nuestra alma se eleve por encima de las dificultades y que pongamos nuestra vista en Él, no en las circunstancias, no en las dificultades por muy grandes y difíciles que nos parezcan. Siempre nuestra mirada debe ir más arriba hacia nuestro Dios, quien con su poder y con su amor y misericordia nos pueden ayudar para solucionar cualquier dificultad, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así que yo no creo que Dios se equivocó al llevar a mi hermano Armando, hermanos. Tal vez algunos piensen, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo la iglesia va a seguir? La iglesia va a seguir, porque la iglesia es del Señor y Dios va a enviar a la persona correcta o a las personas correctas para que la obra de Dios continúe y florezca ahí en Tuxtla. Siguiente cuadro. Es evidente, hermanos, que el Señor espera que le alabemos y le demos gracias, pues Él nos ha llenado de dones y de bendiciones y por lo menos, o lo menos que podemos hacer es agradecer. Hay una historia en el Evangelio de San Lucas capítulo 17 muy hermosa, donde dice que Jesucristo venía pasando por cierta ciudad y de repente se topó con 10 leprosos. 10 leprosos que clamaron a Él pidiendo misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor fue movido a misericordia y les ordenó que ellos fueran con el sacerdote, que se presentaran ahí en el templo con el sacerdote y que Él les checara, ¿verdad? Que ya estaban sanos. Y de repente, cuando iban caminando hacia el templo, los 10 leprosos quedaron sanos y su piel se convirtió como la piel de un niño. Ya estaban limpios de esa enfermedad mortal. Y de repente uno de ellos regresó para buscar a Jesús y darle las gracias por el milagro que se había realizado en su cuerpo. Y entonces el Señor le preguntó, ¿y dónde? ¿No eran 10? ¿Dónde están los otros 9 que fueron sanados? ¿Quién sabe dónde se fueron? Tal vez algunos corrieron a ver a su esposa o a sus hijos, o algunos fueron a ver a sus amigos, yo no sé, pero solo uno regresó con un corazón agradecido, reconociendo el favor de Dios. Y ese hombre no solo fue limpio de su cuerpo, sino también fue limpio de su alma, porque el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, como un extra, como un plus. Así que no solo fue sano del cuerpo, pero también fue sano de su cuerpo. Y bien, hermanos, el Salmo 103 menciona muchos beneficios que el Señor nos ha otorgado, y por eso es que nosotros debemos bendecirlo, alabarlo y agradecerle. Dice aquí el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que te sana de todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, etcétera, etcétera. Y ahí todo el Salmo 103 menciona los beneficios que Dios, sin merecer nosotros, Él nos da por su misericordia. Así que piensen ahora mismo, hermanos, en todos los beneficios que Él les ha concedido y denle gracias. En el Salmo 100 y versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y quiero terminar con esta frase. ¿Por qué no nos mudamos de la calle de las quejas y llegamos a la plaza de las acciones de gracias? Hermanos, si usted alguna vez se ha quejado y usted alguna vez ha pensado que Dios lo ha tratado demasiado duro, que Dios es cruel o que Dios no es bueno, quite esos pensamientos de su mente y de su corazón y mejor revise y vea cuántas cosas hermosas y de bendición Dios le ha dado. Tiene familia, tiene un trabajo, tiene salud, tiene fuerzas, tiene sabiduría, todas esas cosas, tiene una casa, tiene un auto,
Dele gracias a Dios, son bendiciones del Señor. Y por favor, hermano, cuando esté pasando por alguna prueba, y yo sé que como iglesia, como familia Guzmán, ahorita están pasando por una prueba muy difícil, pero en medio de esta prueba difícil y de estas adversidades, denle gracias a Dios. Y nosotros nos unimos a ustedes en esa gratitud al Señor, porque también con nosotros Dios ha sido bueno. Ánimo, hermanos, seguiremos orando por la iglesia y estamos seguros que con el apoyo de todos los varones, del pastor Gerardo y toda la gente, hombres y mujeres y jóvenes, ¿verdad?, preciosos, que nos consta que sirven a Dios allá, la obra va a seguir adelante y nuestro hermano Armando estará muy contento allá en la gloria, viendo cómo el fruto de su trabajo sigue adelante con la ayuda y la bendición de Dios. Hermanos, muchas gracias por la invitación, les enviamos cariñosos saludos y abrazos y deseamos que la obra siga adelante. Bendiciones.